Buenas tardes, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Gracias por estar escuchando este devocional, uno más entre las llamas. Les saluda Liliana Álvarez desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en una semana intensa, hermano querido. Tan intensa que sentimos que no damos más. No sé si a ustedes les pasa, me pasa a mí, le pregunté a varias personas, a varios hermanos cómo se sienten, también se sienten que no dan más, igual que yo, hermanos amados. No sabemos por qué, lo que pasa, la situación de mi país, la situación económica, la situación social, no da para más, hermanos queridos. Estamos mal y no somos los únicos. Yo lo siento así, me preocupa, oro, llevo mis preocupaciones al Señor, ¿no? Pero sin embargo, a medida que se aproxima más, ¿no? La venida de nuestro Señor, los tiempos finales, ¿no? A medida que se aproxima más intensidad tenemos, ¿no? Es más intenso esto de la oposición, porque si bien sabemos que somos hijos de Dios, que vamos a tener oposición porque vamos en contra, ¿no? De los valores del mundo, de este mundo, ¿no? Eh, lo sentimos muy pesado, hermanos amados. Y vamos a leer, quiero compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Esa es una carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que estaban pasando persecución religiosa y estaban pasando oposición, ¿no? Había gente que se oponía a la predicación de la palabra del Evangelio, ¿no? Y perseguían a los apóstoles, al apóstol Pablo, a los creyentes convertidos, ¿no? Eh, se había, se había, había sucedido un alboroto, ¿no? Alboroto es cuando hay una protesta con mucha gente oponiéndose, ¿no? Acá yo lo interpreto así, con carteles, con pancartas, con ruido en la calle, con movimiento social, ¿no? Pero en este caso era por oposición religiosa. Había judíos, había gente celosa, que se oponía a la predicación del apóstol Pablo. Y dice así la palabra del Señor, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Estaban pasando tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es un dolor que viene de afuera, es una emoción intensa, ¿no? Una emoción intensa de dolor que viene de afuera, de un mundo injusto en el cual estamos inmersos, de una naturaleza caída, ¿no? Pecaminosa, en la que nos movemos nosotros los hijos de Dios, que vamos en camino contrario, hermanos amados. Y a veces cuando pasamos estas tribulaciones, oposiciones de otros, ¿no? La violencia de otros, el dolor, el dolor, sentimos que no damos más, hermanos amados. Sentimos que nadie nos entiende. O sentimos a veces que somos los únicos que estamos pasando, pero sabemos que también tenemos nuestros hermanos, que tenemos la iglesia. La iglesia tiene que estar unida en oración y en intercesión, hermanos amados. A veces el que no lo padece, no, el que no lo siente, el que no lo siente como suyo, ese dolor, esa tribulación, es mucho mejor cuando se pasa
en unidad, cuando se comparte con otros hermanos. No nos quedemos solos con el dolor, solos con la tribulación. Acá el apóstol dijo que se había quedado, habían decidido, acordado quedarse solos en Atenas, ¿no? Pero bueno, le preocupaba la iglesia, le preocupaba la iglesia de Tesalónica que había dejado allá, ¿no? Hermanos amados, más que su tribulación, le preocupaba, ¿no? Que el trabajo del Señor no haya sido en vano, ¿no? Eh, Vamos a ver por qué esa tribulación, dice en el versículo de 2 Corintios 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Y qué pasó acá? El apóstol Pablo, ¿qué? ¿No tenía fe para tener fuerza y para seguir adelante? No, no es así, hermanos queridos. A veces es tan fuerte la oposición, la tribulación, ¿no? Que somos sinceros ante el Señor, que somos sinceros en detalle con el Señor, de cómo nos sentimos, ¿no? Acá el apóstol decía que no quiere que ignore, que la iglesia ignore. La iglesia debe saber, ¿no? Para que ore, porque la iglesia se mantiene unida y el Señor escucha las oraciones de la iglesia, ¿no? Dice que se sentían abrumados, ¿sí? Abrumados quiere decir angustiados, agobiados, con la sensación de no dar más y de querer morir, ¿no? Querer morir es eh, no es falta de fe, sino que muchas veces la situación sobrepasa nuestras fuerzas, ¿no? Ahí es cuando empieza el obrar de Dios, cuando nosotros no damos más, porque nosotros para Dios somos lo más precioso, lo más preciado que tiene el Señor. Y Dios sabe realmente cómo nos sentimos. Dios sabe si estamos tristes, ¿no? Si tenemos preocupaciones. A veces creemos que estamos solos pasando esa situación y decimos, ¿dónde está Dios que le hace milagros a otros y a mí nada? ¿No? No hay ese dolor terrible que sentimos cuando no vemos la solución inmediata, cuando los días pasan y las cosas no se dan, cuando la oposición aumenta, se intensifica, hermanos amados. Y ya el mismo Jesús nos dijo que su camino no iba a ser fácil, ¿no? Que iba a ser un camino angosto, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que pocos son los que van a resistir, ¿no? Que Dios nos dé fuerza para resistir, que Dios nos dé fuerza y esperanza para seguir adelante. Y no es fácil, sino porque creen que Pablo estaba tan preocupado por los tesalonicenses. Pablo estaba re preocupado, no quería que el trabajo en el Señor haya sido en vano. Y bueno, eh, pero cuando tenemos esta clase de oposiciones, ahí nos damos cuenta que vamos en el camino correcto. Porque si no tuviéramos ninguna oposición, estaríamos entonces en el sentido de ellos. No, no es cierto, estaríamos en el sentido del mundo, hermanos amados. Y una vida con sentido contrario, que es la que nosotros estamos llevando, no es fácil. No es fácil por los problemas económicos, por las persecuciones en nuestro trabajo, ¿no? Porque por vivir con estorbos en nuestro camino, ¿no? A veces nosotros sentimos que todo lo que uno hace le lleva el doble de esfuerzo que a las otras personas. Yo a veces siento, ay, sí, qué sé yo, tardé 4 años en hacer una carrera cuando a otro le llevó la mitad de años, no le llevó 2 años. ¿Por qué tardé 4 años? Porque tuve que trabajar, porque a veces necesitaba dinero y no me alcanzaba para ir a cursar unas materias, ¿no? Sentimos que nuestro caminar es más esforzado que el de los demás, ¿no? Bueno, pero no es fácil, ¿no? Pero es distinto. El enemigo no quiere que salgamos de su territorio, por eso nos lleva a nosotros la contraria, ¿no?
y nos lleva a sufrimientos y nos lleva a padecimientos y a cosas así, ¿no? Pero no es de Dios. Dios dice en Jeremías 29 que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, ¿no? En cambio el enemigo vino a matar y a destruir. Dios, sin embargo, a pesar de que tengamos esos problemas que nos trae el enemigo, Dios no lo saca el problema. ¿Por qué? Porque lo va a usar, ¿no? Dios agarra ese problema y lo usa para otra cosa, ¿no? Bueno, el dolor es una cosa de todos, para todos nosotros, seamos creyentes o no creyentes, pero nosotros los creyentes los sobrellevamos de otra manera, ¿no? También los que no siguen a Dios también tienen que pasar cosas, ¿no? Este mundo le pertenece al enemigo y por lo tanto, desde que hemos pecado, nos echaron del paraíso y estamos acá en la tierra, ¿no? De paso, ¿no? Tenemos que atravesar ese camino de dolor como una ley de la vida. Pero Dios agarra ese dolor, esa tribulación momentánea, que es esa tribulación, porque es por el momento, que no es para siempre, ¿no? Esa tribulación momentánea y la usa para nuestro crecimiento, hermanos amados. Después que pasamos esa tribulación, ahí se va a determinar qué clase de vasos somos para el Señor, para que el Señor lo use, ¿no? Si somos un vaso de madera, no va a quedar nada de nosotros después de la prueba. Pero si eres un vaso de oro, quedará más pulido, más precioso. Ahí se va a demostrar de qué madera estamos hechos. ¿Estamos hechos de madera o estamos hechos de oro, hermanos amados? Oro precioso y pulido, ¿no? Que el Señor nos use, hermanos amados. Derrama tu alma delante del Señor, cuéntale tu dolor, dísele al Señor en sus oraciones. El Señor nos ha dado lágrimas para lavar el alma. Cuando lloramos delante del Señor en los secretos, en nuestras oraciones, lloramos y le contamos en detalle lo que otras personas nos hicieron, de esa persona que te hirió, ¿no? Y podemos perdonar delante del Señor a la persona, le dejamos al Señor esa persona y la soltamos, ¿no? Para que el Señor se ocupe, ¿no? Y nosotros alejarnos de esa persona, alejarnos, enfocarnos en el Señor, dejar de lado a la persona que te hirió, a ese jefe que te abruma, que todo el tiempo te maltrata, que todo el tiempo abusa de ti, te aumenta las horas laborales, te paga poco. Déjalo en las manos del Señor, hermano amado. A esa persona que todo el tiempo te amenaza, que todo el tiempo te está diciendo que te van a echar, que te van a despedir, ¿no? Que te van a sacar del país, ¿no? Hay amenazas todo el tiempo contra nuestra vida, oposiciones, ¿no? El Señor es nuestro Dios, no tenemos un Dios cualquiera. Llevemos todas nuestras ansiedades al Señor. La palabra de Dios nos dice que cuando tengamos tribulaciones, el Señor siempre va a estar con nosotros, en medio de nosotros. El rey David, que era una persona también perseguida, confiaba en el Señor. En el Salmo 23:4, el rey David decía, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios nunca nos va a dejar, hermanos amados. Yo una vez intenté dejarlo al Señor, pero el Señor nunca me dejó. Cuando tuve que pasar cosas duras, difíciles, yo lo dejé al Señor, quería dejarlo, pero el Señor a mí no me dejaba, hermanos. Nunca nos deja el Señor. Al Señor le importa cómo estamos, qué sentimos, cómo nos sentimos, ¿no? El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, cuando no tenían para comer, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, ¿no? Que vayan a dormir y a la mañana siguiente se levanten temprano a recoger el maná del cielo.
Tal vez tú en este tiempo no tienes trabajo, no tienes comida, no tienes paz en tu familia. Tu familia es todo un griterío, todo un quilombo, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Tienes problemas familiares, no duermes, estás todo el tiempo nervioso, hermano amado. Ponte más tranquilo y duerme, descansa, ¿no? Y a la mañana levántate temprano y sal a la calle y busca del Señor y no sabes qué puede hacer el Señor en ese día. El Señor puede hacer cosas maravillosas, el Señor puede hacer milagros. El Señor no ha cambiado, hermanos amados. Vamos a orar en esta noche para darle gracias. Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios, Dios de amor y de la gloria. Gracias, Padre amado, porque siempre estás con nosotros, porque tu fuerza poderosa está con nosotros para sostenernos, Señor. Y aún, Señor, te damos gracias porque tú usas, Señor, nuestras tribulaciones, Señor, para bendecirnos, para cambiarnos, para moldearnos, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos amados, por escuchar este devocional. Nos vemos la próxima semana, si el Señor quiere. Que tengas una semana bendecida, hermanos amados.